Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz. Y pues yo trabajé también en El Chavo. Ajá. Sí, yo hacía a Rufino Malacara, Ah, en el Chavo animado. pero desde antes. Ah, sí, no, no Sí, ya sabía. desde que salió ese personaje, lo Sí. hicimos en teatro, lo hice en teatro, Rufino Malacara, y bueno, pero, pero ya no tuvo mucha repercusión mi personaje, Sí. que era el que iba a ser otro de los villanos del, este, del Chavo, porque es el que les iba a destruir, iba a demoler la vecindad. Ajá. Sí, y para darle otro aspecto, ¿no? Un cambio importante. Sí. Pero bueno, pues ya no se di- ya no se di- ya no le dio tiempo a Chespirito para seguirlo haciendo. Y lo que pasa que, cada iba pasando el tiempo, ya no tenía ganas de hacer al Chavo, ya estaba grande. Es como, a ver, Carlos Villagrán también hace algunos pocos años que dice, no, ya no lo voy a hacer más a Kiko y demás. Claro, y vos decís, o sea, está bien, te da dinero, todo lo que quieras, pero seguís haciendo de un chico y todo, Sí, pero y bueno, o ya sea, no puedes, ya no es lo mismo, ¿no? ahora se me fue el nombre de, ay, ¿cómo se llama? Conductor que tenían ustedes que estuvo como 50. Chabelo, ¿Cómo? Chabelo, El Chabelo, ahí está, también. Vos lo veías Chabelo a la decir, fecha che, pero no da, y seguía, y ya bueno, no ¿no? quería seguir haciendo, incluso ahora está muy enfermo, tiene cáncer, creo, y Uh, pues ya, quién sabe qué vaya a pasar, sí, ya va a cumplir 80 y tantos años. sí. No, no, increíble. Contame también cómo fue esa etapa, porque la escuché y me encantó, de todo lo que fue de los parques de diversiones, lo que hacía, porque ahí yo te escuché y digo, estaba en su salsa, estaba como una criatura, y eso me encanta. Es que mira, yo como trabajé mucho para niños, trabajé mucho para este teatro infantil, hice muchas, o sea, me encantaba toda esta situación. Entonces, en una ocasión, hice una serie de programas en Televisa con un personaje que era Carlos Bonavides, que hacía el Lobo Fidencio. Ujú. Entonces, con el Lobo Fidencio yo hicimos en alguna ocasión una obra de teatro, nos llevaron de gira y lo que tú quieras. Y pues desgraciadamente aquí en nuestra profesión no vives de una sola cosa, tienes que estar haciendo Claro. diferentes aspectos, ¿no? Diferentes cosas del teatro y de eso. Y entonces, en una ocasión hicimos una gira, él y yo, que era él hacía a Lobo Fidencio, y entonces a mí me puso a hacer un personaje que yo era un chavo, también así como el Chavo del Ocho, Claro. pero se llamaba Carlangas Pérez Partida. Era un chavo, Carlangas, Carlangas por parte de padre, digo su nombre, Carlangas era el niño, Pérez por parte de padre y Partida de madre. Entonces, y era terrible. Entonces, hacía yo pareja con el Lobo Fidencio que hacía él, y entonces hacíamos pareja y hacíamos viajes por la República, nos íbamos a diferentes lugares, íbamos a Veracruz, nos íbamos a Morelia, y dábamos shows, y sobre todo eran shows también nocturnos. Entonces hacíamos cuestiones de, pues, no muy no para niños, sino Sí. ya cuestiones de adultos y las borracheras y lo que tú quieras, cosa que a Carlos le iba muy bien porque él hacía el Lobo Fidencio, pero siempre terminaba a las 2 3 de la mañana, 4, y con una borrachera y metido en la cama de quién sabe quién. Yo no, porque a mí nunca me ha dado esa circunstancia del, de andar conviviendo con mujeres, ni mucho menos. Pero bueno, entonces yo hacía un personaje que se llamaba Carlangas Pérez,
Carlangas Pérez era un chavo así que hablaba también como niño y entonces era terrible porque él hablaba y hacía su show con los niños y hacíamos cositas con los niños ahí y salíamos, hacíamos y entonces en una ocasión no teníamos trabajo y dije, ay Carlos, ¿y ahora qué hacemos? Y a mí me da mucha pena porque no sabía qué vamos a hacer. Y entonces me dijo, mira, vamos a llevar a Carlangas y a Lobo Fidencio al parque. En ese entonces estaba el parque de diversiones Divertido, se llamaba Divertido, y entonces era un parque donde hacíamos una cuestión que se llamaba vacaciones infantiles. Cuando venía la época de vacaciones, entonces hacíamos todos los días programa, invitábamos a muchos artistas para niños, a luchadores, hacíamos entrevistas y estábamos en el parque. Y entonces, para que los niños pudieran ir al parque y se subieran a los juegos y todo eso. Y entonces, pues tuvo gran éxito, nos contrataron y empezamos en Divertido. Y entonces, pero Carlos, pues en esa época, le gustaba mucho la bebida. No sé si ahora, me dice que no, pero él dice, yo ya no bebo. Le digo, no, pues no. Sí, yo ya nada más con mirarlo ya te pusiste hasta atrás. Entonces, mejor dejarlo así. Y entonces, hicimos show en el parque y empezamos a trabajar así, a tal grado que el dueño del parque era un señor árabe, muy árabe, muy de muchos negocios, y entonces dijo, me contrató para que yo me fuera con él a trabajar en los parques de diversiones. Y él tenía el parque de divertido. Y la idea era que él quería que yo le manejara todos los espectáculos que tenía para los niños los fines de semana. Y entonces contratábamos payasos, contratábamos gente que se dedicara a los niños y estar en el parque. Y entonces, pero me dice, no, pero tu show de Carlangas tiene que ser porque a él le encantaba el personaje de Carlangas. Y sobre todo porque Carlangas era muy majadero y muy poco, muy mal educado. Y entonces lo ponía en ridículo delante de su gente. Entonces era bonito porque él era el jefe del parque, el dueño, el mero mero, pero Carlangas lo hacía ver su suerte. Y entonces él llamaba a todos los trabajadores de ahí, que eran pues gente joven, muchos chavos y todo eso, para que le pusieran una madriza a Carlangas. Y entonces a Carlangas lo agarraban y lo trepaban al Sky Coaster, o lo trepaban a los aviones, y lo andaban persiguiendo, pero el Carlangas además pasaba por donde estaban por ejemplo, los carros de palomitas, y sacaba las palomitas y las regaba por todos lados y se las aventaba a todo el mundo, y los refrescos, hacía puras travesuras, pero, pero era una de las atracciones del parque. O sea, ese chamaco majadero, grosero y todo eso, finalmente era una atracción del parque, porque lo trepaban a los juegos, y la gente por estar ahí, pues, también se quería involucrar y se metía también a los juegos, a tal grado de que empezó a crecer el parque definitivamente. Y un día me habla y me dice, René, me dice, oye, Carlos, mira, hay una propuesta para hacer, este, para manejar la feria de Chapultepec. La feria de Chapultepec era un parque enorme que tenía por parte del gobierno, y entonces esa feria estaba manejada por el gobierno, pero ya había decaído, ya estaba muy mal atendida y todo. Y entonces me dijo, mira, hay la posibilidad de renovar la feria, de sacar adelante la montaña rusa, de sacar cosas nuevas y todo. Y es un negocio. Dije, bueno, pues está bien. Y entonces le entramos, pues le entramos. Se asoció con Coca-Cola, se asoció y entonces
le dio otro cambio a la feria de Chapultepec. Los mismos juegos que había los renovó, se repintaron, se arreglaron, se pusieron más como si fueran nuevos, pero no, Sí. nada más les dio una manita de gato. Y los juegos importantes que tenía en Divertido se los llevó. Él tenía una concesión con una fábrica de juegos que era Sartori, era italiana, que estaba él tenía la posibilidad de traer juegos nuevos, y entonces trajo juegos nuevos, se arregló, y fue extraordinario, porque nos dieron 3 meses para renovar el parque. El parque se renovó. Se arreglaron los juegos, que se trajeron los juegos nuevos, se arregló todo eso. Y entonces el contrato era un contrato por 15 años para donde cedían todo el manejo del parque a este señor, al señor Asís. Y dijo, bueno, pues con 15 años, pues yo creo que podemos salir a todo lo que hemos invertido y lo que tú quieras. Lo que él gastó en esos 3 meses, lo recuperó en otros 3 meses, porque todo lo que ganó, todo lo que invirtió en traer juegos y todo eso, lo ganó en 3 meses, porque además hicimos una campaña que él primero fue así como que muy simpática, pero me dijo, a ver cómo sale, y funcionó cuando estábamos en Divertido. Me decía, vamos a poner los juegos a peso. ¿Cómo que a peso? Dice, sí, mira, yo un juego, para echarlo a andar, tiene 10 carros, por ejemplo, o 10 lugares. Cada lugar lo vendo a 5 pesos. Que estamos hablando, 10 son 50 pesos por el carro, por el manejo del juego, por utilizar el juego, me salen 50 pesos, Sí. ¿no? Que me paguen, pero la gente no se sube. Y entonces de pronto nada más se suben 3 o 4, ya que son 15 pesos o 10 pesos. Vamos a meterlo a peso. Y si en cada carrito le meto 5, 10, pues ya salió eso más. Y entonces, total, fue un trancazazo. Divertido se pone de a peso, y entonces eran colas y colas y colas, a tal grado que tuvo que contratar camiones repartidores que salían del metro de Chapultepec para llevar a la gente al parque. Y entonces era aquello un mundo de gente, y entonces yo estaba a cargo de todos los shows, yo estaba a cargo de todo eso, y así fue como sacamos adelante para poder entrar a la feria de Chapultepec. Y con la feria de Chapultepec nos fue más maravilloso todavía. Y ahí ganó lo que quiso. Te digo que en menos de un año sacó todo lo que había invertido y todo eso, y se fue de México. Creo que vive en Argentina, no, se fue a Brasil, se fue a Brasil. Y allá estaba haciendo parcos por todos lados. Ahora está haciendo parques, es una gente muy, 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 importante, y que pues hicimos gran amistad, pero nunca más lo volví a ver porque después se casó y Claro. después anduvo con mujeres, y bueno, ya sabes. Y ya lo dejé de ver, y pues en una ocasión yo tuve un problema cuando nació mi hija, porque nació con gastrosquisis. Entonces tuve que hacer unas operaciones con mi niña y me quedé sin trabajo, se acabó Audiomaster, y entonces un día voy al parque y necesito hablar con el dueño. Pues no, que está en Brasil, estaba en ese entonces. No, pero pues necesito saber. Entonces ya me comunicó y me dijo, ¿qué necesitas? Le digo, necesito dinero, necesito trabajo. Vístete de Santa Claus, métete al parque, y entonces todas las fotos que te tomen son para ti. Bueno, pues Sí. está bien. Pues no sabes, así pasé la Navidad y así salí adelante, porque, claro, tú dices, ay, de Santa Claus, pues sí, pero con cada foto
yo sacaba 100 pesos. Oh, Y entonces, olvídate. yo me hacía 200, 300, las fotos que yo me llegaba al parque, me vestía de Santa Claus y estaba vestido ahí y me sacaba fotos y fotos y fotos y fotos y todo eso era para mí, gracias a este señor, ¿no? Que agradecido por que tanto tiempo que yo le eché la mano y todo, Claro. trabajando, pues hemos salido adelante. A ver, eso es lo bueno, por lo menos, porque sí, uno puede tener esa doble lectura, ¿no? Nada, ¿cómo te va a poner Santa Claus, qué sé yo? Pero en la época navideña, todo el mundo va, todos se quieren sacar fotos, Claro, están en el parque, qué sé yo, te lo pagan. Y encima, todo eso es tuyo que nadie te lo hace. Dicen, no, bueno, la mitad, bueno, un cuarto. No, todo es tuyo. Y bueno, es un poco el reconocimiento también de decir, bueno, che, yo gané todo esto porque vos estabas conmigo y me lo levantaste también. Entonces, bueno, claro, lo claro. bueno de eso. Mira, es algo muy importante que debemos tomar en cuenta, el poder ser agradecidos. Sí, Todos necesitamos de todos. Entonces yo en un momento determinado que necesito trabajar o algo, sé que puedo ir a una empresa, puedo ir a un lugar y por agradecimiento me dan trabajo, ¿no? Yo a ver, ahorita, por ejemplo, agradecimiento, pero también por cómo has por mi trabajo, trabajado. O claro, por mi sea, trabajo, pero no, tú puedes ser un excelente cantante, puedes ser un excelente artista, pero ¿cuántos artistas en México ahorita no tienen trabajo? claro, Por ejemplo, hay en TV Azteca, en Televisa, son los mismos, los sí. únicos. ¿Por qué? Pues porque no hay trabajo y porque la cosa está muy terrible y no te quieren compartir nada. Y ves a los mismos en el programa y los mismos en la novela y los mismos en el programa de no sé qué, y es lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Sí, pero bueno, lo bueno es eso, que puedan valorar lo que has hecho eh, y siempre cuando uno tiene don de gente y es agradecido, como vos decís, las cosas llegan de otra manera, porque está Claro, bien, salvo que te toque uno y decir, nada, me importa tres belines, no, no me interesa, pero si encontrás a alguien más o menos normal, la normalidad que uno puede pensar, si no, no, che, este tipo siempre me respondió, siempre fue, o sea, no sé, saludó, siempre fue agradable. No, 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 venite, venite, yo quiero gente así. Entonces, eso es exacto, difícil encontrar gente así, más hoy en día, gente que te responda, que exacto. sea amable, que sea agradable. Es hoy en día, mucho más que en otras épocas, es muy difícil. Es que hemos pasado situaciones muy difíciles también. O sea, toda esta cuestión de la pandemia, toda esta cuestión de las situaciones económicas que estamos viviendo, la guerra, todo esto, Ujú. pues trae como consecuencia que las cosas se pongan muy Claro. difíciles, ¿no? Entonces, pues hay que saber cómo sobrellevar todo esto que estamos Ujú. haciendo. Exactamente. Antes nombraste a tu hija, Abril, Carlos también Ujú. es tu hijo. Si bien han incursionado en el doblaje, no sé si en otras ramas también del arte, así como vos y demás, pero ¿has podido trabajar o compartir algún trabajo con ellos? Y si fue Mira, así, ¿cómo fue? yo te voy a decir que yo desde que nacieron mis hijos, yo afortunadamente tuve una gran posición y una cosa interesante en mi vida porque tuve trabajo, fue cuando estuve en Audiomaster, cuando trabajé en muchas cosas, o sea, yo ya nada más me faltaba vender chicles, pero no tenía para pagarlos. Pero bueno, te diré, yo hacía en ese entonces, yo daba clases porque yo siempre he dado clases, me gusta enseñar, me gusta participar con la gente. Entonces yo daba clases en 2 escuelas diferentes, hacía doblaje, era director de doblaje y además hacía teatro y a veces hacía televisión y hacía mil cosas. O sea, me fue muy bien con mis hijos. Yo a mis hijos, a tal grado que dije, no, mis hijos no van a necesitar de trabajar
Que aprendan, sí, que aprendan. Y Claro. aprendieron. Aprendieron a doblar, aprendieron a trabajar, pero jamás, jamás los metí en cuestiones, los voy a poner a trabajar para que ellos, no, nada de eso. Pasó el tiempo y los últimos años se viene abajo la cuestión del doblaje, se cierra Audiomaster, nos quedamos sin trabajo mucha gente y yo afortunadamente sí enseñé a mis hijos a hacer el doblaje. Y entonces aprendieron, tanto ellos como mi exmujer, y entonces ella sí los ha estado utilizando y trabajando porque ella aprendió y entonces ha tenido trabajo. Y últimamente en esta cuestión de después de la pandemia y todo esto que se vino abajo, yo me separé y entonces ellos han estado trabajando con su mamá y han aprendido muy bien. Mi hijo, el mayor, es el único que tengo, que Carlos, él, pues hizo la preparatoria, hizo una carrera universitaria, él es diseñador de imagen, Ujú. es técnico diseñador de imagen, Sí. él hizo su carrera universitaria, después se metió a hacer hizo una, marca de ropa y ha Ujú. estado manejando eso, diseñando y vendiendo ropa y por internet, cosas de esas, ¿no? Pero ahora, lo chistoso es que ahora quiere ser artista. Le digo, ¿cómo? Entonces ahora está estudiando comedia musical. Está aquí, ahora aquí sí quiere ser artista, entonces toma clases de baile, toma clases de canto y sí, y ahora le digo, mira, yo que siempre lo estuve pues procurando que hiciera otras cosas. Afortunadamente sabe hacer muchas cosas, Ujú. habla perfectamente el inglés, traduce, ya dirige, ya sabe hacer, o sea, el trabajo se lo sabe hacer perfectamente, pero aparte ahorita su visión es querer ser artista también. Entonces le dije, mira, pues lo que yo pueda ayudarte, ahí estoy. Entonces lo he ayudado, lo he recomendado y todo, pero que él salga adelante por su cuenta. Entonces está haciendo cosas muy interesantes. Ujú. Está ahorita con Roberto Ayala, que es un gran, gran coreógrafo en México. Que entonces está tomando clases de baile, está tomando clases de tap, está tomando clases de canto, ya maneja muy bien el inglés. Entonces, pues ahí va y algún día de estos, como le digo, mi intención es que aprenda lo que yo aprendí del teatro y yo, por ejemplo, en una época de mi vida, cuando estuve haciendo mucho teatro, cada año me iba a Nueva York y me iba a ver todas las obras de teatro y a Sí. traer cosas así. O sea, yo aprendí muchas cosas de teatro, me iba a los museos, me iba al Metropolitan, iba yo a ver, o sea, a aprender y me gustaría que él hiciera lo mismo. Entonces, en eso está. Ese es mi hijo. Y mi hija, que es Abril, que es unos 3 años menor que él, ella está estudiando, ahora se metió a los estudios Churubusco y está Ujú. estudiando cine. Ella quiere ser camarógrafa y quiere ser, Sí. tam- pues ahí está metida. Y además de que saben muy bien hacer el doblaje. Y entonces, pues con doblaje están aprendiendo, están ganando dinero y están haciendo lo que quieren, ¿no? Ese es Abril. Entonces ahora Abril está estudiando cine, le llama mucho la atención, ya incluso ya un compañero se la llevó a una empresa de cine para que esté practicando y ahí la llevan. Están muy chicos los dos. Mi hija tiene 20 años y mi muchacho tiene 22, 24. Y entonces, pues ahí van. Oh, genial. Bueno. ¿Han trabajado conmigo? Sí, han trabajado conmigo en varios proyectos. Ajá. Sí, y son buenos, van saliendo adelante. Bueno, me encanta. Hablaste de la enseñanza en varias oportunidades.
Contame esa Sí. faceta, cómo es ese contacto con el otro, con los alumnos, y hoy en día también la gente para que sepa en dónde estás, ¿no? En dónde Bueno, estás impartiendo, a ver, sea doblaje, actuación, porque sé que no es muy así a la ligera, por lo menos en su momento cuando escuché la entrevista, la enseñanza que das. bueno, mira, yo empecé a dar clases desde que yo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, porque te digo que yo era muy aficionado, yo quería hacer todo y mi papá me obligaron a estudiar una carrera universitaria. Entonces estaba yo haciendo mi carrera de teatro en la universidad y entonces, pero finalmente yo tenía que mantenerme de alguna manera porque mi familia éramos 4 hermanos, mi mamá, mi papá, y tuvimos varios problemas cuando nos regresamos de Chihuahua y entonces tenemos que salir adelante. Entonces yo empecé desde que terminé la preparatoria y entré a la universidad, empecé a meterme en la cuestión de la educación. Y entonces yo daba clases de literatura, daba clases de español, daba clases para pequeños, para secundaria, para pequeños grupos, ¿no? Para primaria, secundaria, y aprendí. Y entonces, con eso mismo yo me mantenía para sacar adelante mis proyectos, porque pues yo me metí al teatro y de pronto yo tenía que hacerme que el vestuario y tenía que manejar el maquillaje y tenía que ver lo de mis zapatos y tenía que ver todo eso y como yo ya no tenía ya mucho apoyo de mi papá, porque me decía que yo era un saltimbanqui, ¿cómo me decía? Eres un, sí, que era yo como un, sí, saltimbanqui, este, de la calle. Entonces pues entonces yo me tenía que mantener y yo hacía mis cosas y hacía mis escenografías y yo trabajaba y poco a poco y entonces daba clases de literatura y de pronto ya, como yo ya estaba en la carrera de teatro, daba clases de actividades estéticas en las preparatorias y les daba teatro, les daba el conocimiento del teatro y cómo salir adelante y que si pues lo que estuviéramos viendo, ¿no? Y entonces así fue que me dediqué a dar clases. Después pasa el tiempo y de pronto, me da la inquietud de también estar enseñando lo que es el trabajo en el doblaje, cuando el doblaje, pues yo les enseñaba a hacer doblaje, pero se me, siempre era yo, de tratar de enseñarles qué es el doblaje, pero cómo ha sido desde su principio. O Claro. sea, ¿por qué tuvo tanto éxito el doblaje en México? Porque lo hacían actores, porque eran actores, Ujú. no eran locutores, ni gente que se dedicara a dar conferencias. No, no, no. Eran actores que actuaban. Y entonces había que darles teatro, enseñarles a actuar. Y entonces empecé a hacer eso, a darles clases de actuación en preparatorias, en secundarias y todo eso, pero encaminadas al doblaje también, ¿no? Yo cuando ya estaba yo metido en el doblaje, pero pues así fue como surgió mi afición por enseñar y así estuve. Yo incluso en alguna época de mi vida después de que me separé y todo eso, daba clases de doblaje en Puebla. Me iba yo a Puebla, 2 días a la semana y allá daba clases en la Universidad de las Américas, en donde yo podía, y entonces, les daba clases de doblaje y clases de actuación sobre todo, porque mi intención y una cosa que siempre he luchado en este caso es que quienes hacemos doblaje Claro. somos actores que actuamos lo que estamos viendo. Entonces pero para que la cuestión funcione, tienes que darte que lo que dices se crea.
que estés consciente de que la gente entienda y crea lo que estás diciendo, que no nada más estás repitiendo algo que estás leyendo, no, que tú lo sientas, que tengas la posibilidad de expresar lo que sientes. Si estás haciendo, por ejemplo, cuando hice el personaje este de Game of Thrones, Sí, Lannister, sí. yo cuando ese personaje, por ejemplo, un día me lo dio un compañero que estaba dirigiendo esa serie, no sé qué, y me dio, ay, hasta el rey, sí, y lo hice. Y entonces le encontré lo que era el rey y Ujú. empezar a hablar en esa situación, en ese conocimiento de ser un rey y por qué lo haces. Cosa que me encantó y lo seguí haciendo hasta que un día me mató mi hijo porque me metió al baño y me mató. Dije, no, no puede ser. Pero sí, tienes que aprender y poder, para hacer el doblaje necesitas saber también actuar. O sea, es muy bonito hacer doblaje. Y ahorita hay muchísima gente que lo hace y hay muchas cosas, hay muchas empresas y todo. Y ahora lo que les interesa a las empresas es que seas, mm, que, que, que llegues a lo que están checando la gráfica y que la gráfica viene, cómo viene el sonido, y que seas igual y que tengas que caer en la gráfica y la pausa donde tiene que estar. Digo, sí, pero es una cuestión técnica. Y el doblaje surgió de una cuestión artística. Claro. Y es lo que tenemos que aprender, y es lo que tenemos que enseñar, que la gente que haga doblaje lo haga de una manera artística, que se involucre en el personaje. O sea, que realmente lo hagas porque realmente estás enterado de lo que está pasando y vivas lo que está ocurriendo. Porque si no, de otra manera, nada más es una repetición de lo que está pasando, es pues sí, una traducción. Y no venimos a traducir, venimos a interpretar. Ah. Ahora, salto varias preguntas y ya que viene al tema te pregunto por eso. Porque muchas veces he visto trabajos en otros actores, a lo mejor alguno que he visto puedo averiguar, trabajos que son un poco más complicados, siempre pongo el mismo ejemplo. Y se lo pregunté a Diana Santos, pero me parece que hubo alguna otra actriz que le tocó interpretar a Ana Frank. Y son personajes o proyectos en realidad que no se olvidan, por más que haya sido una vez, porque uno sabe lo que le pasó, aunque no conozcas la historia completa, sabes lo que le pasó, sabes por lo que atraviesa, el ambiente que te ponen. Diana siempre decía las sirenas, a mí me quedó las sirenas de cómo pasaban y todo, y me quedó, es como que cuando escucho una sirena es como que algo le causa, sin haber vivido, obviamente, lo que vivió Ana Frank, pero como que le tocó de esa manera. Entonces, en el ámbito de involucrarse en el personaje, más allá que tienen la técnica para entrar, salir, que no quedarse pegados, ¿no? Pero te ha tocado en todos los ámbitos, te pregunto, no solamente en el doblaje, pero te ha tocado un proyecto así que te haya como movilizado desde otro lado lo que estabas haciendo. Sí, mira, yo cuando era director en Audiomaster, en una ocasión me dieron un proyecto para hacer, hice Hamlet, Sí. pero yo yo dirigí Hamlet, pero para poder dirigir Hamlet, yo en ese caso tomé la traducción de Aguilar. Ujú. Además, un traductor bueno aquí en México, que es fue el que hizo la traducción, pero yo llevé tres traducciones al mismo tiempo. Y entonces en ese caso, el Hamlet lo hizo Humberto Sí, Solórzano. exacto, que ganó un premio Y además que por eso. Sí. ganamos un premio, el premio Bravo, y yo fui el que la dirigió, y yo jalé muchos actores, pero actores importantes para hacer esta película,
que fue un hitazo, un trancazo maravilloso. Estaba Lisa Wheeler, estaba el señor Blas García, o sea, mucha gente importante, actores que Claro, yo mandé llamar para hacer esto. Y con Humberto, por ejemplo, con Humberto lo hice que estudiara perfectamente el diálogo. Le digo, no lo quiero, le digo, tan eh, doblado nada más, sino quiero que sea más teatral. claro. Le dije, quiero que tenga esa cuestión de teatro, lo que nosotros hacemos como actores en el teatro, darle esa versatilidad al texto, que se entienda y que sientas lo que estás diciendo. Y entonces con las 3 traducciones yo tenía que ir haciendo una adaptación de lo que se iba haciendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en una decía tenue y en otro decía suave y en otro decía de diferentes palabras Claro. que tenían el mismo significado, pero había una que tenía que ser la adecuada para ese Sí, tenía otro personaje. peso, sí, sí, sí. Exactamente, y así fue como lo hicimos y nos ganamos el premio Bravo. Y sí, 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 pero esa película me gustó muchísimo, fue un trabajo muy importante porque además yo también trabajé en ella, yo hacía Gildenstein, creo que Gildenstein, y y muchos actores de esa época que yo trataba y que eran actores para poder sacar esta película, ¿no? Sí, yo cuando lo entrevisté a Humberto un poco se apuntaba a eso también. Y claro, deben haber salido chispas de los ojos cuando le dijiste que lo haga de esa manera, porque uno sabe que es un apasionado del teatro y demás. Pues él lo dijo claramente. A mí el doblaje me da de comer, pero lo que me da de vivir, lo que me da vida es el teatro. Entonces, más allá de lo que hace en general y todo, acá llevaste gente que estaba en el terreno, que tenía que estar. Sí, estás limitado, los movimientos, qué sé yo, pero con la voz podés darle los matices propios de la caracterización, sean iguales o no al original, no importa. Y eso es lo que finalmente le da al doblaje que sea algo único, que sea realmente una recreación del original y que se pueda adoptar como propio precisamente, que sea de esa manera, que sería lo, lo indicado, no se pueden todos, por la premura, por un montón de cosas, pero en un proyecto así, está genial que se pueda hacer. Claro, claro, claro. Yo creo que es uno de los trabajos que más aprecio en mi vida, con los actores con los cuales trabajé, con la gente, cómo realizó, y creo que pues ha sido un buen trabajo. Ujú. Bueno, y siendo licenciado en letras, precisamente, ¿qué papel juega en tu vida la literatura? Ay, la literatura. Mira, yo hice, la literatura para mí fue una puerta que me enseñó a llegar a lugares inhóspitos, o sea, a llegar con los alumnos, a llegar en las escuelas, a manejar, a conocer realmente qué es lo que estoy haciendo, a involucrarme más en los personajes, en la realización de todo lo que hago en mi vida. Finalmente, pues, me ayudó muchísimo porque yo incluso cuando estuve en Audiomaster, que fue la empresa maravillosa de México, del doblaje y todo eso, tuve un lugar especial porque el muchacho, el cuate que era el director de doblaje, me tenía en esa estima y me daba proyectos importantes así. Por ejemplo, yo hice El Tartufo, hice Ujú. muchas películas involucrándose la cuestión literaria. Exacto. ¿Por qué? Porque era mi trabajo, ¿no? Bueno, acá no lo marqué porque había puesto un montón de cosas, pero
cuando pregunto esto, por lo general yo voy viendo de los trabajos que hay, porque encima hay un montón de cosas que no figuran en doblaje wiki. Y siempre voy marcando los que vienen desde la literatura, sea lo que sea, ¿no? De la parte del teatro o de la historia también. Pues muchas veces lo que pregunto es eso, el tener ese conocimiento, o al haber leído, o que a uno le guste, o en tu caso, haberlo estudiado, un poco lo que ya comentaste con Hamlet, el tema que al tener ese conocimiento, también vos la dirigiste, pero llegás, no sabés cuál es el proyecto, claro, el tema es si se le puede dar, cada persona tiene una respuesta diferente, algunos sí, algunos no, si se le puede dar otra interpretación o uno puede tener otra seguridad a decir, bueno, sí, a lo mejor no es lo mismo que lo que leí, pero sabés de qué va la historia, cómo es, cuando te toca un Hamlet o las históricas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, decís, bueno, acá no digo que es lo mío. Bueno, con Rocío Prado me pasó que le tocó dirigir la serie de Génesis Ajá. y dijo que es apasionada, o sea, es muy religiosa. Sí, ella es apasionada y religiosa, Claro, y y por está esa indicado para situación ella. es importante que en un momento determinado puedes tomar un proyecto que te involucra tal como eres, Claro, que entra a tu interior, y entonces puedes, yo trabajé con ella también en esa sí, en Génesis, y en muchos proyectos yo he trabajado con Rocío. exacto. Hicimos anime, que además decía, ay, porque yo con ella hacía los Pizzagatos Samurai, yo con ella hacía Ranma y medio, yo El con de ella. Ranma y medio, el profesor Kuno, a mí me Ajá. mataba. Digo, ¿cómo la risa? Ah. Sí, ¡Me muero! es la risa que yo la saqué del pájaro Sí, loco. sí, sí, sí. Entonces de ahí pues se me ocurrió en algún momento No, y no, es que está funcionó. genial porque yo la escuché y digo, ¿cómo le metí? Esto no puede estar en el original. Pero me moría, porque era re loca. O sea, te daba la pinta de que estaba Ajá. muy mal de la cabeza y estaba genial. Sí. Sí, sí, así es. Efectivamente, mira, es que es parte del trabajo de creación que tienes como Claro. actor, ¿no? O sea, hay personajes que los encajas y entran, y entonces, pues, se vuelven parte de la creatividad que tú tienes como personaje, como actor. Y lo bueno que te den esa libertad para hacerlo. Porque hoy en No, día bueno, mucho sí, no se no, puede. la dieron hace tiempo, al principio, Claro. sí había esa libertad, pero de pronto las empresas como Warner, como Disney, como que dijeron, no, empezaron a poner freno a toda esa situación, porque el doblaje en la antigüedad sí había esa libertad y podías decir lo que se te pegara la gana, pero de pronto ya no. Ya las mismas empresas empezaron a limitar, y esto, por ejemplo, cuando se cambió todos los personajes de Warner, yo tenía en alguna ocasión había hecho a Marvin, el, Ajá. el murciélago, El marciano, sí, sí, sí. el marciano, a Marvin, y entonces era así, todo, hijo, así como usted quiera, todo, ¿no? Y entonces de pronto ya nos cambiaron y nos cambiaron los personajes y todo. A mí me dieron a Pepe Le Pew, ¿no? Por Ujú. ejemplo, y entonces ya tienes una estructura bien definida sobre lo que tienes que hacer y no puedes cambiarlo, porque ahora sí te lo dicta el mismo, ahora sí que el cliente, él es el que manda y ordena porque él es el que paga. Y a partir de ese momento es cuando empezaron a pasar cosas que empezaron a ser un desastre. Porque, a ver, en su momento con Cintia Alfonso salió el tema de, por ejemplo, lo de Harry Potter,
que a vos te tocó estar también, pero el primer doblaje, pero los diversos doblajes, que a ver, el proyecto completo terminó siendo una porquería, pero más que nada por todos los cambios que hicieron. Y yo le decía, sin ver, yo la primera y la segunda película la llegué a ver. A partir de la tercera no, pero después, sin la vista, he escuchado las 7 películas. Ajá. Y me desorienta totalmente porque de una película a la otra, algunos no, pero hay voces que te las cambian, no sé, te cambian 20 personajes las voces. Y vos decís, pero... Está bien, uno puede entender con el tiempo si te metes un poco más, que alguien haya fallecido y demás, bueno, está bien. Pero hay cosas y cambios que son, sí, no sé por qué. Bueno, explicó lo de Cuarón, que no le gustaba el doblaje, bueno, que hizo lo que quiso, va. Pero vos enganchas cosas así que uno entiende hoy en día que el que lo maneja es el cliente, el que toca y hace lo que se le ocurre, porque no Sí. sé, en vez de ir manteniendo una línea y que se pueda disfrutar de otra manera ese trabajo. Lo que pasa es que, mira, son intereses del cliente, o sea, por algo las cosas son como son, ¿no? Claro, El cliente es el que te dice lo que quiere y cómo lo quiere. Por ejemplo, Disney, pues tiene su forma de ver y tiene que ser como él diga, ¿no? Aunque no te parezca. Pero bueno, así también en Harry Potter, pues también así. Yo trabajé en Harry Potter, por ejemplo, al principio, y después en una de las películas no me dieron llamado porque fue cuando Cuarón, y entonces cambió las personas, y finalmente volví a ser mi personaje. Y claro, total, digo, a mí no me afecta, no me molesta, ni mucho menos, pero sí, al público sí, sí le afecta el que te cambien la voz, el que te busquen otra perspectiva de lo que tienes acostumbrado a ver, no sé, no sé. Ese, ahora, es un trabajo que finalmente lo importante es el resultado y qué es lo que a ti te aporta el resultado, o sea, claro. la película, qué es lo que tú debes sacarle lo que más te interese a ti, ¿no? Por ejemplo, yo ahora con Star Wars, con todas las trilogías y las cosas que han hecho, pues ya ni sé, ¿no? Yo no las he podido ver todas completamente y en algún momento me entró la curiosidad de decir, quiero ver la de la primera, de la 1 a las 9, a ver qué onda. Claro. Pero pues no se me da, no, no he podido, porque no tengo el tiempo. Claro, a Sí, ver, es ¿no? que encima algunas son largas, tenés que tener el tiempo y las ganas. Primero las ganas y después Sí. tenés que tener el tiempo. Hay muchas, a ver, eh, yo puse bastante tiempo después. Netflix nunca me enganché. Tienen acá, sí, te lo vamos a pasar, te lo vamos a pasar. Nunca me pasaron nada, entonces bueno, quedó ahí, qué sé yo. Después sí, contraté Disney y Star Plus, qué sé yo, bueno, genial. Y capaz que termino un capítulo, al otro día termino otro, capaz que a la semana, qué sé yo. Y yo no puedo entender que se queden clavados ahí toda una noche viendo una serie entera de 20 capítulos. No, hace otra cosa, no sé, qué sé yo. No te digo, Sí, no, no, si estás no. en tu casa, no se podía salir, bueno, te lo entiendo. Pero, no sé, ponete a jugar a las cartas, ¿no? No te podés quedar todo ese tiempo. Para mí es enfermizo, pero hay gente que lo hace, ¿eh? Se pone a ver las 9 Ah, películas sí, todas sí, de sí, hay corrido. gente que lo hace y aquí incluso yo he sabido de gente que se cita para pasarse 3 días encerrado viendo películas No, sobre la tan, misma. tan Digo, no puede olvidate. ser. No, no, no Olvidate, puede ser. no, 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 para mí no tiene, no tiene sentido. A ver, yo antes que perdiera la vista, también hoy en día con todo lo que pasa acá, no sé si podría. Tendría que salir con una armadura directamente, pero estaba todo el día arriba de la bicicleta y iba a visitar a uno, al otro, está bien. Hoy sería difícil también porque varios están casados y demás. Ujú, Bueno, no es lo mismo tener 25 que tener 44, claramente, o menos, ¿no? 20, claro. así. Pero me gustaba hacer deporte, qué sé yo, distintas cosas. O sea, jugaba a la Play, sí, un rato. O sea, estaba con la computadora, sí, un rato. Mucho con la facultad. Entonces, eh,
qué sé yo, centrarme en una cosa sola y demás es como que, ay, no puedo. No es que hago una cosa y la dejo, no, la termino todo, qué sé yo, pero el poder salir, para mí no tiene precio, salir o ir a compartir algo con un amigo, con una chica, lo que fuese, o sea, no sé, para mí eso es un placer, o ir a la casa, qué sé yo, de un familiar. De hecho, de todos los primos que éramos, bueno, ahora ya casi los tíos quedan muy pocos. Pero era el único que los iba a visitar. O si iban mis viejos, iba, o iba solo. Y los demás no les interesaba. Y a mí me gustaba, qué sé yo, me gustaba estar con ellos y demás. Hacía mis otras cosas, también salía con los chicos, pero si podía iba. No todo el mundo lo hace, pero el poder hacer otras cosas, ¿no? Quedarte en tu casa sin hacer nada, por más que veas la serie y te gusta, mira un rato y después hace otra cosa, no sé. Ah, no, dejo eso, bueno, me pongo con el celular. Hace otra cosa. A mí me pasa con mi sobrina más chica. Si no tiene luz y no tiene el celular, me aburro. Digo, Sí, pero la otra vez se lo había comentado a Ricardo Méndez, que es coleccionista de consolas y demás. Tiene 2 años menos que yo, es del 80, yo soy del 78. y Claro, pero tiene como 20 kilos más que tú. bueno, ahí no sé, te digo, no podría confirmarlo, pero creo que hacemos competencia de última. Ah, pero el tema es que, claro, yo de chico tuve la Commodore, hablamos de los juegos de Commodore, éramos chicos, era otra cosa. Yo le decía, cuando era chico, yo no voy a pretender que haga lo mismo, yo lo aprendí de mis hermanos, yo en mi habitación tengo alfombra. Entonces, con Rusty, que el Rusty es como la versión más barata de lo que sería el Lego, pero es para Ajá. encastrar y demás, mis hermanos, ¿qué hacían? Hacían una canchita de fútbol, ¿no? Los límites y demás. El arquero era así los ladrillos rectangulares como apilados y atrás uno largo que le ibas moviendo. Y en la cancha eran figuritas o cromos, o como le digan en cada lugar. Entonces le ponían los jugadores de fútbol del Mundial 74, te estoy diciendo, que si le destruía una figurita de esa a mi hermano me acogotaba. Entonces, ¿qué hacía? Un botón y un marcador. Entonces, le pegabas descostado al botón, tratabas de apuntar para donde quieras y bueno, donde caía más cerca de una figurita de la otra, bueno, seguía para tu lado o Para el otro. pasaba para el otro. Y venían los chicos acá y nos pasábamos horas. Y yo tenía la Commodore, ¿eh? No es que no tenía nada. Ya tenía la Commodore que para la época era, todo un avance. Y muchas veces nos quedábamos jugando a eso. O en el garage, no es un garage muy grande, pero tengo un aro de básquet. Y si no estaba el auto, íbamos a jugar al básquet. Y vos decís, me aburro. Che, en serio, o sea, ingeniátela, pero no tenés. Hay un capítulo de Los Simpsons que lo hablaba con él también. Que a Bart no. Está la película de Tommy Daly, que después destruye todo Bart y no lo dejan ir, y es el único niño de Springfield que no va. Entonces dice, bueno, nada se puede comparar con la imaginación de un niño. Y aparece ahí, viste, como diciendo cri cri, como que no tiene imaginación porque nunca la practicó, nunca la usó. Sí, nunca la he hecho andar. Claro, y esto es lo que pasa hoy en día. Están todo el día, si no tenés el celular, ¡pac! Estás agotado. Y no sabes qué otra cosa hacer, para dónde disparar. Que eso es lo que da pena porque también es lo que influye un poco a la creatividad del ser humano. Así es. Así es, así es. Por eso, pienso en que muchas veces lo que a mí me pasó de niño y todo eso es que te tienes que involucrar y ver qué vas a Claro. hacer y crear las cosas. Y entonces así me encantaba crear cosas. O sea, por ejemplo, con mis hijos, con Carlos, cuando estuvo en la facultad, en la preparatoria, se metió a tomar clases de teatro y de pronto me decía, ay papá, pero necesito, ¿y cómo es la escenografía? Le dije, tú no te preocupes, y vamos y compramos las cosas y va aquí en el garage
donde está la escuela, ahí vamos a hacer, y le enseñé a pintar escenografía, y así tienes que poner este, l- todas las cosas, porque afortunadamente yo aprendí de niño, desde niño, a ver todas estas cuestiones de escenografía y Claro. de atrezo y de utilería, y entonces hacía yo que las espadas y que las máscaras y que cuando trabajaba con Manuel Lozano y que hacíamos las obras de los reyes y que las princesas, hacía las coronas y hacía todo eso. Y a mí me encantaba todo eso. Incluso aprendí a coser y a manejar la costura y llegué a hacer vestuarios y capas y cosas así, ¿no? Y eso, pues me encantó hacerlo. Y claro, ya con mis hijos ya pues era más difícil, pero sí, que aprendieran también. Ahora mi hijo me sale con que es diseñador de ropa interior, pues dije, bueno, está bien. Pues sí, yo quité calzones, pero nunca hice. Así es. Me, me encanta. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.